Entonces, para situarnos un poco en el contexto de nuestro estudio de hoy, nos encontramos más o menos en estos pasajes 40 años después del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio, como hemos venido viendo, había comenzado a avanzar desde Jerusalén, donde miles se habían convertido. De allí, por medio de la predicación de los apóstoles, los milagros que se hacían por manos de ellos, aún alrededor de Jerusalén, a Judea empezó a llegar el Evangelio. Más tarde, por causa de la persecución, vimos, ¿no?, con la muerte de Esteban y la persecución que se desató con Saulo de Tarso, después llamado Pablo, vimos que el Evangelio llegó a los samaritanos. Y hasta ahí hemos venido viendo cómo avanza el Evangelio. 10 años habían transcurrido desde el día de Pentecostés y solo se le había predicado el Evangelio hasta ahora a la descendencia de Abraham. Y apenas de repente al eunuco, que era un prosélito. De resto, el Evangelio no había salido del pueblo judío todavía. 10 años y el Evangelio aún no había sido predicado todavía a los gentiles. Y muy seguramente, si hubiera sido por muchos los judíos de la época que eran creyentes, el Evangelio jamás hubiera llegado a los gentiles, ¿no? Pero el Señor ya les había dicho: pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Dios, mis hermanos, tenía un plan: era llevar el Evangelio a todos los hombres. Ese era el plan que Dios había trazado y había mandado. Para los judíos de repente era algo raro. Si tú hubieras sido el pueblo de Israel de aquella época, escuchar que los gentiles iban a ser salvos podía ser un concepto muy raro. Había incluso rabinos en la época que enseñaban que los gentiles solamente existían para llenar el infierno y más nada. Solo los judíos iban a ser salvos. Así pensaban muchos judíos de la época. Sin embargo, el Antiguo Testamento ya anunciaba la salvación de los gentiles. Voy a leer algunos versículos de manera rápida, de manera introductoria. Por ejemplo, el Salmo 22, 27 dice: todos los términos de la tierra se acordarán y se volverán al Señor, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Entonces Dios decía que todas las familias de las naciones un día iban a venir a adorar delante de Él. El Salmo 86, 9 dice: todas las naciones que tú has hecho vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre. El salmista anunciaba que un día todas las naciones vendrían y adorarían al Señor, el cual los había hecho. Isaías 42:1. He aquí mi siervo, a quien yo sostengo, mi escogido, en quien mi alma se complace. Ese es el Señor Jesús. He puesto mi espíritu sobre él. Él traerá justicia a las naciones. Había uno que estaba siendo anunciado, el cual un día en su nombre las naciones recibirían justificación, justicia. También dice Isaías 49:6. Y él dice: poca cosa es que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para restaurar a los que quedaron de Israel. También te haré luz de las naciones para que mi salvación alcance los confines de la tierra. Entonces vemos que Dios no solamente quería salvar a las tribus de Jacob, las tribus de Israel. Él también quería salvar a todas las naciones y era poco para él que a través del Señor Jesús salvar solo un pueblo. Dijo: la salvación me va a alcanzar los confines de la tierra. Isaías 55:5. He aquí llamarás a una nación que no conocías, y una nación que no te conocía correrá a ti a causa del Señor tu Dios, el Santo de Israel, porque Él te ha glorificado. Que se anunciaba cómo el Señor Jesucristo sería glorificado, y de las naciones que nunca habían escuchado del Señor, finalmente se convertirían a Él. Estamos leyendo cosas tremendas porque eso está hablando de nosotros, ¿no? Muchos de los cuales no eran parte del pueblo de Israel y sin embargo estaban las promesas del Señor, un día llamarlos a ser parte de su pueblo. Isaías 63. Y acudirán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu amanecer. Y un verso más, Daniel 7:14. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. No, Dios mismo hablando, mis hermanos, como un día, el día final, todas las naciones, de todas las naciones habrán creyentes que le adorarán y le servirán. Entonces Dios siempre había prometido. Entonces no era algo extraño, para los judíos de la época era algo extraño, porque no comprendían las escrituras, no comprendían el alcance de la salvación que Dios quería traer. Hasta los discípulos muy seguramente al escuchar que el Señor Jesús dijo:
a varias personas, solamente he venido por las ovejas perdidas del pueblo de Israel, ¿no? Le decía cuando los envió, no vayáis por camino de samaritanos, no vayan a los gentiles, solo a las ovejas perdidas de Israel. Tal vez hasta para los apóstoles era un concepto raro todavía en aquel tiempo, que tenían que llevar el evangelio a los gentiles. Tal vez los judíos, los apóstoles pensaron, cuando el Señor se refería a los confines de la tierra, se refería a los judíos esparcidos por el imperio romano. Muy poco les pasó por la cabeza pensar que serían gentiles. Aunque en el Nuevo Testamento vemos al Señor Jesús también sanando al siervo de un centurión, sanando a la hija también de una extranjera de Sidón, ¿no? Que se encontraba más fe en ellos, dice que aún en las propias personas del pueblo de Israel. Sin embargo, todavía no era el tiempo para los gentiles, pero ahora ya se estaba cumpliendo el tiempo. Dios mismo había salvado a Saulo de Tarso, ahora Pablo, y lo estaba preparando en los territorios de Cilicia y Siria para ser el apóstol a los gentiles. Y ahora Dios también comienza a preparar la iglesia para entender y avanzar con el evangelio hasta los confines de la tierra. Entonces, la iglesia estaba como una transición de mayoritariamente una iglesia puramente judía a una que sería mayoritariamente gentil. Entonces, estos capítulos, mis hermanos, que siguen, el 10 y el 11, son como esa preparación que vamos a ver de la iglesia, como Dios va preparando el camino para llevar el evangelio a los gentiles. Entonces, antes que Pablo y Bernabé salieran en su primer viaje misionero a fundar iglesias gentiles, están estos capítulos para que entendamos cómo se dio esa historia y cómo la iglesia pudo llevar esa transición a cabo. Entonces, vamos a comenzar vamos a ver dos visiones hoy. Primeramente la visión de Cornelio ahí en Hechos 10, versículo 1. Para empezar a ver cómo Dios preparó el camino. Dice versículo 1. Y había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la corte llamada la italiana. Entonces aquí, primero cosa, el lugar geográfico. La última vez que estuvimos hablando estábamos en Jope. Ahora se nos habla de Cesarea, a donde había llegado el evangelista Felipe. Este lugar quedaba en la costa del Mediterráneo y era una ciudad que había recibido Herodes el Grande de parte de Augusto César. Una ciudad que estaba destruida en aquel tiempo. Y él en solamente 12 años convirtió este lugar en una ciudad al completo estilo romano, siendo un teatro, un anfiteatro, predios públicos, una pista de corridas, un palacio, un acueducto y un magnífico puerto. El apóstol Pablo también zarparía y volvería más tarde. Le puso Cesarea en honor al César. Era como la ciudad del César. Cesarea, en honor a Augusto César, convirtiéndola en aquel tiempo en la capital administrativa de los romanos para los territorios de Judea. Ahí vivía Cornelio. Entonces seguramente Cornelio estaba ahí como soldado justamente por este importante centro administrativo. Su trabajo era justamente ese. Él era un centurión del ejército romano de la corte llamada la italiana. Una legión romana estaba formada por 6.000 soldados. Cada legión romana tenía 10 cortes, de cada una más o menos 100 soldados, 1.000 soldados, 6 cortes de 1.000 soldados. Y cada una tenía 10 centurias de 600 soldados. Entonces, un centurión era como el comandante de una de estas centurias de 100 hombres. Digamos, parte de un pequeño pelotón de un batallón. Podríamos decir, un cargo importante, porque los centuriones eran como la columna vertebral del ejército romano. Ellos eran los que movilizaban los soldados para las distintas tareas, para la batalla. Eran como los comandantes de grupo, ¿no? Y estas centurias, mis hermanos, le daban un lugar honorable a este hombre. Y acordemos que este era un ejército invasor, no era el ejército popular del pueblo. Era un ejército invasor. En cuanto a la vida ya personal de Cornelio, se nos habla un poco también de su vida de piedad. Él era un soldado, pero un soldado piadoso. El versículo 2. Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Esa palabra piadoso, eusebes, significa religioso, devoto, piadoso, de bien, y xenomai, que se refiere a alguien reverente. Significa de la raíz sagrada que se refería a alguien que admiraba a la deidad o veneraba a sus padres. Es el tipo de descripción que se nos hace de él. Era alguien piadoso, alguien que veneraba a Dios, que respetaba a Dios, también lo que nos dice que él era temeroso de Dios. Esa es la palabra reverencia.
Era un hombre que tenía una vida de piedad práctica, como vamos a ver, y una reverencia por la palabra de Dios, por lo que Dios había mandado, y aún por el pueblo de Israel, al cual servía. También dice que lo interesante es que él no dice que él era piadoso y ya. Dice que era piadoso con toda su casa. Y eso es muy interesante. Eso nos muestra que este hombre era un líder en su hogar, era un sacerdote de su casa. Y qué tremendo, porque no era un creyente. Sin embargo, era una persona que no solamente, porque digamos, uno lee sobre Job, y parece una descripción muy parecida a Job, ¿no? Pero Job dice en la Biblia que él era piadoso, no sus hijos, no su casa. Él era piadoso, él sacrificaba por sus hijos, por si habían pecado. Sus hijos se pasaban en fiestas. Y cuando el diablo pidió permiso para tocar a Job, no tuvo que pedir permiso para tocar los hijos de él. Ellos no estaban en la misma piedad que su papá. Eso es algo muy interesante. Pero acá nos dice algo diferente. Él era piadoso, o sea, él buscaba de Dios, tenía devoción, era un hombre religioso, que seguía ciertas prácticas que de repente los prosélitos gentiles podían seguir. Sin embargo, él también llevó a su propia familia a temer a Dios. Más adelante, en el próximo estudio, vamos a ver que él iba a incluso reunir toda su familia para que escuchara el evangelio. Era un hombre que influenciaba, que sabía guiar a sus hijos, a su esposa, a sus parientes, a Dios. Es más adelante vamos a ver que hasta había soldados piadosos a su cargo. O sea, era un hombre de influencia. No solamente había logrado influenciar a su familia para que también fuera una familia piadosa y temerosa de Dios, sino tenía soldados que influenciados por él también querían conocer al Dios vivo, al Dios de Israel. Entonces, eso nos habla bastante bien de este hombre Cornelio, ¿no? Bastante bien. Y no solamente tenía piedad como una piedad religiosa, sino una piedad práctica. Porque también nos dice en el versículo 2 que daba muchas limosnas al pueblo judío y oraba a Dios continuamente. Y se daba mucha limosna al pueblo judío. Y fue algo interesante porque era un ejército invasor. Los romanos normalmente no eran gentiles con los judíos, todo lo contrario. Los trataban mal, los trataban como gente de segunda, no como ciudadanos romanos. Ellos tenían el orgullo de ser soldados romanos del ejército del imperio más grande de la época. Y no era normal que tratara bien a los judíos. Sin embargo, él tenía compasión del pueblo de Dios. Esto nos habla que, y no por cualquiera, por los pobres del pueblo. O sea, era una persona que le gustaba hacer caridad, no como un asunto de limpiarse la conciencia, sino que realmente él veía al pueblo de Dios y como él sentía y pensaba que seguían al Dios verdadero, él tenía como misericordia de ellos, de sus pobres, y hacía lo que estaba a su alcance para poderles ayudar. Era compasivo con los pobres del pueblo. También fue acerca de su piedad, que él oraba a Dios continuamente. Por lo menos se lo oraba 3 veces al día, como normalmente lo hacían y lo hacen todavía los judíos en Israel. El rezo de la mañana, Shaharit, el rezo de la tarde, que es Minjá, y el rezo de la noche, que es Arabit. La oración de la mañana, de la tarde y la noche. Y es justamente en ese contexto de oración que nos habla que él tuvo una visión. Versículo 3. Como la hora novena del día, vio claramente en una visión a un ángel de Dios que entraba a donde él estaba y le decía: Cornelio. La hora novena. No está eso escrito ahí porque sí, porque era justamente una de esas horas que los judíos dedicaban para la oración. Se refería a las 3 de la tarde. Normalmente era la oración llamada Minjá, que también coincidía con el sacrificio que se hacía diariamente a esa misma hora. Recordemos que el Señor Jesús también fue sacrificado más o menos en esa hora, como debía ser el Cordero Pascual. Entonces los rezos de los judíos normalmente coincidían justamente con los sacrificios. Entonces él no tuvo esta visión haciendo cualquier cosa, él estaba muy seguramente, como decía aquí, orando continuamente, y en esta oración muy seguramente él tuvo esta visión. ¿Y qué vio? Dice, vio claramente, no es algo imaginativo, una sombra, una ilusión. Vio claramente en una visión a un ángel de Dios que entraba a donde él estaba y le decía Cornelio. Esa palabra visión, jorama, en griego hace referencia a algo visto de índole sobrenatural. O sea, no estaba viendo algo que le pareció normal, lo que él confundió. Él comprendía que era algo que no era normal la experiencia que él estaba teniendo. Por eso dice claramente a un ángel de Dios que entraba donde él estaba y le decía Cornelio. Mirándolo fijamente y atemorizado, un soldado, uno que tenía 100 hombres a su cargo, tenía temor de este ángel.
dijo, ¿qué quieres, Señor? Es interesante porque él era soldado y estaba acostumbrado a recibir órdenes y a dar órdenes. Y ahora aparece un ángel y dice, ¿qué es lo que debo hacer? ¿Cuáles son mis órdenes? ¿No? Y él le dijo, tus oraciones y limosnas han ascendido como memorial delante de Dios. Tremendo. Aquí nos muestra algo que yo a veces he dicho que no, pero acá dice que sí. La Biblia se lo dice, que Dios escucha las oraciones aún de los no creyentes. Pero ahora, ¿en qué sentido? No es cualquier oración las que hacía Cornelio. Y no es que oraba a cualquiera. No era pidiendo plata como hoy en día o los de la prosperidad, ¿no? Era un hombre que buscaba de Dios. Y esas oraciones, esas limosnas, esa caridad que él hacía con los pobres del pueblo de Dios, dice que subió delante de Dios como memorial. Es algo muy interesante. Podemos decir que Dios escucha las oraciones de los incrédulos que le invocan aún sin conocerle de manera completa y clara. No está invocando a cualquier Dios, está invocando al Dios verdadero. Eso es algo muy importante, porque él era romano. Y vemos aquí que él estaba como dejando su politeísmo de lado, sus múltiples dioses, que tenían muchos dioses los romanos, estatuas, ídolos, y había dejado todo eso de lado y invocaba al Dios verdadero. Y Dios vio cómo este hombre, que venía de un contexto pagano, un contexto terrible, sin embargo Dios escuchó su oración. Y no es la primera vez que Dios lo hacía. Esto me recuerda mucho la historia de Abraham. Abraham estaba en medio de Ur de los Caldeos, en medio de un pueblo idólatra que no conocía a Dios. Y muy seguramente también fue adorador de ídolos. Sin embargo, en ese mismo contexto, Dios habló a Abraham y lo sacó de esa tierra para que lo conociera. Y asimismo ahora él está escuchando las oraciones de Cornelio y manda un ángel para que también le dé un mensaje a este hombre. Y esto no es algo natural. Esto también nos puede recordar mucho el caso del eunuco etíope. El hermano Pablo hacía resaltar que estos casos que estamos viendo de conversión aquí en Hechos de los Apóstoles no eran personas normales que andaban por el mundo en sus pecados, perdidas y que no tenían idea de Dios. Vemos que había como un trabajo de Dios que ya venía haciéndose. Tanto el eunuco por medio de las Escrituras, por medio de ir a adorar a Dios en Jerusalén, por medio de las sinagogas allá donde él vivía. Y lo mismo con este hombre aquí. Muy seguramente él frecuentaba la sinagoga de los judíos en Cesarea, aunque no pudiera entrar. Él acudía para poder orar. O sea, él estaba como buscando a tropezones el Dios verdadero y Dios tuvo compasión de él. Y nosotros podemos hasta identificarnos con esto, mis hermanos, cómo Dios también nos encontró a nosotros antes de conocerle. Aunque palpábamos, aunque no teníamos seguridad de dónde encontraríamos a Dios. Dios como que nos estaba buscando y ponía en nosotros eso para que lo encontráramos. Más bien para ser encontrados por Él. Y el ángel le da una instrucción muy peculiar. Dice, despacha ahora algunos hombres a Jope y manda a traer un hombre llamado Simón, que también se llama Pedro. Este se hospeda con un curtidor llamado Simón, cuya casa está junto al mar. Este ángel da una instrucción muy clara, nada ambiguo como lo de profecías de nuestros días, ¿no? Los falsos profetas, sino algo muy claro. No, ve y busca a Pedro, está en casa de tal hombre llamado Simón, que es un curtidor. Vamos a ver más adelante que no es para cualquier cosa, sino para que le predique el evangelio. Ahora, lo tremendo, o a mí me impacta, es que él recibe una instrucción del ángel y él se muestra muy diligente. Esa es otra virtud que tenía Cornelio. Un hombre que oraba, un hombre que hacía buen trabajo con los pobres del pueblo de Dios, un hombre que llevó a su casa a temer a Dios, un hombre que buscaba de Dios, pero era un hombre diligente con lo que Dios mandaba. ¿No? Tenía unos ingredientes muy particulares este hombre. Porque dice, después que el ángel que le hablaba se había ido, Cornelio podría haber dicho, wow, qué visión, voy a contársela a todo el mundo, voy a grabarla para subirla a YouTube, como hacen hoy en día los que tienen visiones. Pero no, él fue a obedecer lo que Dios le había mandado a hacer. Cornelio llamó a 2 de los criados y a un soldado piadoso. Como decíamos, hasta los soldados se habían influenciado por la piedad de Cornelio. Y no llamó por nada a un soldado piadoso, solo un soldado piadoso iba a creer lo que Cornelio había visto y tomar en cuenta y transmitir fielmente el mensaje a Pedro, de los que constantemente le servían. Y después de explicarle todo, ahora sí, una historia increíble, no, me pareció un ángel.
Y me dijo que mandara a traer a tal hombre llamado Pedro que está en casa de un Simón Curtidor allá en Jope. Y tienes que ir. Y los envió a Jope. Entonces Cornelio no fue negligente a la visión, no fue rebelde, no fue perezoso, no dijo, bueno, otro día. No, otro día, hoy estoy muy cansado, acá tengo una visión tremenda. Mejor voy a contársela a mi familia. No, él ni siquiera llamó a su familia. Dijo, esto hay que hacerlo ya. No fue perezoso con el mandato del ángel. No, él quiso sacarle provecho. No dijo, bueno, algún día cuando Pedro si pasa por acá, lo mando a llamar y que ahí me cuente lo que me tiene que contar. No. Muchos hacen eso con el evangelio, mis hermanos, en nuestros días, ¿no? Uno le dice, busca de Dios. Y dice, no, después. ¿No? Y pasa algo tremendo y Dios obra en sus vidas. Y uno le dice, busca de Dios. No, después. Estoy muy ocupado. No tengo tiempo, a menos que tengo mucho trabajo. ¿No? ¿Usted ha visto ese tipo de personas que uno les predica el evangelio y posponen, y posponen, y posponen, y uno los invita a la reunión y posponen? Dios quiera que no haya así entre nosotros, que escuchan una y otra vez la palabra de Dios y posponen. ¿No? Quiero imitar el ejemplo de este hombre que no era creyente, era un cristiano, no conocía de Dios, pero él no pospuso el buscar de Dios. Él mandó que traiga a Pedro que me venga a predicar lo que me tiene que predicar. ¿No? Estaba interesado en escuchar el mensaje de salvación. Entonces llamó a este criado que temía a Dios y manda a buscar a Pedro. Y tú que aún no conoces a Dios, vas a mandar a buscar la palabra y vas a buscar de Él, como hacía este hombre. Y aquí quiero tener un momento porque aquí hay varias cosas que entender, mis hermanos. Lo leímos rápido porque quería llegar a esta parte, a estas aplicaciones, porque acá hay unas cosas bien tremendas. Unas preguntas que tal vez no hemos notado que están implícitas. Porque acabamos de ver que un ángel se aparece a Cornelio. Y yo me hice 3 preguntas estudiando esto. 3 preguntas que quiero responder, que veamos aquí juntos. Primera pregunta sería, ¿por qué Cornelio necesitaba que se le predicase el evangelio siendo tan piadoso? Segundo, ¿por qué el ángel no le predicó el evangelio? Y tercero, ¿por qué manda a traer a Pedro? Vamos a ver estas 3 preguntas, vamos a buscar aquí la respuesta. Entonces, primera pregunta, ¿por qué Cornelio necesitaba que se le predicase el evangelio? Cornelio, un hombre piadoso, temeroso de Dios, que había llevado a su familia también a ser temerosa de Dios, que aún tenía soldados, por lo menos uno, que había sido influenciado y también era devoto, como dice el verso 7, tenía buenas obras, como ayudar a los pobres, y aún oraba constantemente. Y hasta Dios le escuchaba y le mandaba un ángel, ¿no? Oye, pero ¿por qué incrédulo haría Dios tal cosa? ¿No? Si es un incrédulo, no, ese debe haber sido tremendo hombre de Dios. A Dios te mandó un ángel a ti, hermano. Se lo mandó a Cornelio, que no era creyente. Y uno diría que esta fuera la descripción de un cristiano, de una persona salva, para que no estuvieran hablando de un tremendo hombre de Dios. Y sin embargo, no era salvo, es decir, aún con toda su piedad, reverencia demostrada, el cuidado de los pobres, al pueblo judío y oraciones, era un hombre perdido, que necesitaba ser hallado. Aún este hombre que muy seguramente se había cansado, como decíamos, de los mitos paganos, del politeísmo, había dejado sus falsos dioses atrás para seguir al Dios verdadero y aún no conocía a Dios. Aún estaba en esa búsqueda. Aún se había acercado a los judíos, a la sinagoga, a querer guardar los mandamientos, a veces como un prosélito, y aún la ley no lo podía librar. Aunque no guardara los mandamientos de Moisés, este hombre no era salvo. El judaísmo y la ley de Moisés tampoco le podían dar salvación. Si fuera por las obras externas de justicia, seguramente este hombre sería salvo comparado con muchos de nosotros. Hay incrédulos que tienen mejores obras y vidas externas, que aparentemente es mucho más piadosa que la de muchos cristianos, incrédulos que con sus vidas ejemplares y una alta moralidad hacen sonrojar. Muchos cristianos dicen, ay, me siento incómodo delante de este incrédulo, parece más cristiano que yo. Hay incrédulos que uno conoce y son así, ¿no? Que tienen familias que uno dice, uy, mi familia todavía me falta. Hay incrédulos que tienen buenas familias, que son buenos papás, buenas mamás, hasta en lo que entienden, ¿no? No buenos en cuanto a llevarlos a Dios, sino buenos en cuanto que los cuidan, les prestan atención, se preocupan por su educación, procuran meterle buenos valores.
los cuidan de malas amistades. No, incrédulos que incluso hacen buenas obras, tienen ONGs, ayudan a los pobres, a los necesitados, se van al África a servir a los más pobres del mundo. Incrédulos hay así también. Hay muchas ONGs ateas, ¿no? Y hay mucho incrédulo viajando en barcos de misericordia, viajando a ser médicos para ayudar a los enfermos en otros países difíciles, en guerras. Mucho incrédulo que no conoce a Dios. Podríamos decir, como Cornelio, ¿no? Me recuerda, por ejemplo, los hermanos Wesley, ¿no? Ellos fueron criados en medio de una familia piadosa. Su mamá era una mujer piadosa, su papá era un hombre piadoso. ¿No? De entre 19 hermanos, estos dos hombres. Y parecían cristianos, ¿no? Crecieron entre cristianos, se congregaban con cristianos, fueron a la universidad, fundaron el Club de Santidad con otros hombres, donde se consagraban y buscaban de Dios, oraban, predicaban. Aún se hicieron misioneros, fueron a Norteamérica a predicarles a los indios nativos americanos. Y allá se dieron cuenta que algo faltaba, ¿no? Ellos predicaban y la gente no se convertía. Fueron un total fracaso como misioneros. Entonces, volviendo en un barco de vuelta a Inglaterra, escuchando a unos moravos, otros misioneros que sí eran cristianos. Ellos escuchan el evangelio y por fin, transcurso de poco tiempo, los dos hermanos se convierten, siendo ya adultos, siendo ya misioneros. Parecían cristianos, parecían salvos, parecía gente piadosa, más que muchos cristianos de la época. Y sin embargo estaban perdidos. Nicodemo era un maestro de la ley, que aún prestaba atención al Señor Jesucristo, que conocía muy bien las Escrituras y muy seguramente tenía una vida piadosa, externamente hablando, aún mejor que la de este centurión. Y el Señor Jesús le dice, te es necesario nacer de nuevo. La religión no era suficiente. La piedad externa no era suficiente. Judas andaba con el Señor de arriba para abajo 3 años y medio. Predicaba. El Señor seguramente lo usaba para hacer señales. Llevaba la bolsa común de las ofrendas con la que también seguramente él dio muchas veces dinero a los pobres. Hacía buenas obras, Judas. Y sin embargo, Judas se condenó. Estando con el Señor Jesús, comiendo a su lado, de la mesa del Señor al infierno. Qué triste, ¿no? Que muchos puedan venir aquí, estar, escuchar la palabra del Señor y un día despertar en el lago de fuego. Porque viven engañados por una falsa piedad. Un falso conocimiento de Dios. Conocimiento intelectual sin vida verdadera, ¿no? Entonces eso me lleva a reflexionar mucho, ¿no? Yo mismo, mis hermanos, cuando yo pienso en mi vida antes de conocer al Señor, yo me creía muy cristiano. Monaguillo, sacristiana, aspirante al sacerdocio, criado con monjas. Yo pensaba que yo iba derecho para el cielo, mis hermanos. Y también me engañaba. Yo hacía muchas buenas obras y me iba para el infierno. Entonces, ¿cómo es nuestra vida? Estamos engañados, conocemos al Señor. La obra de justicia del hombre, por más piadosa, reverente, llena de bondad, ¿no? Con el necesitado y acompañadas de oraciones continuas, no salvan. Por más buenas que sean. La Biblia dice que son trapos de inmundicia. Por más grandes que sean, no alcanzan a ser perfectas, que es lo que Dios demanda, perfección. Ninguna obra. Con todo lo bueno que pudiera tener y ser Cornelio, él necesitaba escuchar el evangelio, poner su fe en él, arrepentirse de sus pecados y ser perdonado y reconciliado con Dios. Él lo necesitaba. Él podía ser bueno, honesto, ser reverente con Dios y su palabra, orar y hacer buenas obras, y no le alcanzaba. ¡Qué tremendo! Solo la obra de Cristo, mis hermanos, es suficiente. Solo la obra de Cristo. Ahora, la vida de un incrédulo como la de Cornelio, a mí me confronta, porque si somos, mis hermanos, nosotros somos cristianos, ¿no? ¿Cuánto más no deberíamos vivir una vida piadosa, reverente, alejada del pecado, llena de buenas obras, continuamente orando, ¿no? Llena de oración y de la salvación de Dios y comunión con Dios? Siendo ya cristianos, y a veces parece que Cornelio fuera más cristiano que nosotros. Parece, no lo era. Pero si un incrédulo vivía así, mis hermanos, buscaba vivir así, ¿cuánto más nosotros que ya tenemos la vida eterna no deberíamos vivir una vida superior a la de Cornelio? Y no conformarnos con menos. La vida de Cornelio debería ser
una confrontación para muchos cristianos tibios en nuestra época. A mí me confrontó decir, este hombre oraba contigo, era piadoso, toda su familia llegada al Señor. Y a veces nosotros, mi hermano, no le hablamos a nadie. El Señor había hablado a toda su familia. Y era tan ejemplar que la gente lo seguía y buscaba de Dios también. ¿Cuándo quiere el Señor que nosotros no seamos cristianos así? Que nos libre de vivir una vida cristiana inferior, indigna de tal salvación que hemos recibido. Esa es la primera pregunta. Él necesitaba el Evangelio. Porque las buenas obras no alcanzan. Entonces nos lleva a la segunda pregunta. Bueno, ¿por qué el ángel no le predicó el Evangelio? No, ya que él necesitaba el Evangelio. ¿No? ¿No hubiera sido más fácil que aquel ángel ahorrara trámites y predicara el Evangelio a Cornelio de una vez? En vez de mandar a traer a Pedro, o sea, vino un ángel del cielo, pues ya que estás aquí, ¿por qué no me lo dices tú? Tal vez podría haber hecho Cornelio. O sea, ¿para qué viene a mandar a traer a Pedro? Tengo un ángel. O sea, es un ángel de Dios, poderoso, vestido de gloria, inmortalidad, sin pecado, siervo del Dios Altísimo, ¿por qué no le predicó el Evangelio a Cornelio? Y la respuesta es tan clara, mis hermanos, como confrontante. Dios se ha dispuesto, se ha complacido en que seres débiles, que cometen errores, pecados, que somos insuficientes en nuestras propias fuerzas, debilidad, conocimiento y elocuencia para predicar un mensaje tan glorioso. Él decidió que nosotros lo hiciéramos. Dios no mandó ángeles, sino a discípulos a predicar el Evangelio por todo el mundo y a toda criatura. Warren Wiersbe dice al respecto: los ángeles pueden entregar el mensaje de Dios a los hombres perdidos, pero no pueden predicarles el Evangelio. Ese es nuestro privilegio y nuestra responsabilidad. Piensa en lo que dice el hermano, porque los mensajes sí vienen a traer mensajes de Dios, los ángeles. Pero el Evangelio Dios nos lo dejó a los hombres. Nuestra responsabilidad. A veces dijéramos, oh Señor, manda ángeles que prediquen. No, hermanos. Esos ángeles tenemos que ser nosotros. No podemos delegarle eso a ellos. Dios nos lo dio a ellos. Dios nos lo puso a nosotros. Dios nos mandó ángeles. Ángeles que a diferencia nuestra nunca han pecado, que nunca han tenido necesidad de ser redimidos, nunca han caído, para luego ser restaurados. Ángeles que aún contemplaron la obra redentora en la cruz, pero nunca han experimentado la redención. Dios nos mandó a los redimidos a predicar la redención de los pecados. Qué tremendo, ¿no? Para que nosotros nos pudiéramos identificar con aquellos a los que les predicamos. El Señor vino a vivir con nosotros, identificándose con nosotros. No vino en forma de ángel, vino en forma de hombre. Y luego manda a los hombres que Él ha salvado, que Él ha restaurado, que Él ha redimido, a que prediquen la redención. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo privilegio! Lo que Dios ha mandado. 2 Corintios 5:18 dice al respecto: y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo, y nos dio, no a los ángeles, a nosotros, el ministerio de la reconciliación. Nosotros que hemos sido reconciliados con Dios, Dios nos envió para predicar la reconciliación al mundo por medio del Evangelio, por medio de Jesucristo. Qué privilegio. Dios nos escogió a nosotros para llevar este ministerio, mis hermanos. No a los ángeles, a nosotros. Mis hermanos, usted nunca va a encontrar un ángel en la Biblia predicando el Evangelio. Nunca. Nunca, mis hermanos, pero usted va a poder escuchar continuamente en las Escrituras hombres débiles, falibles, pero redimidos por Dios, predicando la redención bajo el cielo. Y eso somos nosotros. Entonces, ¿qué nos está frenando? Mis hermanos, ¿qué nos está frenando? Porque Dios nos mandó a nosotros. ¿Qué nos frena a dar testimonio de Él? A este mundo que necesita reconciliación. Este mundo que necesita el Señor. Tercera pregunta, ¿por qué mandar a traer a Pedro? No, bueno, listo, el ángel no podía predicar el Evangelio, es nuestro trabajo, nuestro privilegio. Pero hasta donde sabemos, Felipe el evangelista estaba en Cesarea. ¿No? ¿No le quedaba mejor a él o a algún otro discípulo que viviera por la zona? Porque Cesarea quedaba a 50 kilómetros de Jope, no quedaba un día de distancia, había que caminar todo un día y tal vez dormir en Jope antes de regresar. Felipe estaba ahí nomás.
Era fácil para él. Ya había predicado al eunuco etíope, a un extranjero. Le quedaba fácil predicar a Cornelio y tenía la experiencia, ¿no? ¿Por qué mandar a traer a Pedro? Bueno, como explicamos anteriormente, a Pedro se le encomendó, mis hermanos, a abrir el reino de los cielos a los judíos, samaritanos y gentiles. Se le dio el privilegio de predicar el evangelio primeramente a los judíos por primera vez. En Pentecostés se le dio el privilegio de bajar junto con Juan a los samaritanos que se les había predicado el evangelio para que recibieran el Espíritu Santo y fueran unidos a la plena comunión del cuerpo de Cristo. Y ahora se le daba el privilegio por primera vez de predicar a los gentiles y que el Espíritu Santo descendiera sobre ellos. Así se daría por cumplida la palabra del Señor cuando dijo en Mateo 16:19: yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Pedro era clave en el avance inicial del evangelio, y esta experiencia luego lo iba a marcar para un evento bien importante que vendría en este asunto de la conversión de los gentiles, el concilio de Jerusalén, donde él iba a poder dar testimonio de cómo Dios lo había usado con los gentiles y cómo Dios no había hecho diferencia con ellos. Felipe no iba a ir a ese concilio, Pedro iba a estar ahí. Dios puso a Pedro en el lugar correcto. Él usa a los siervos que él necesita usar en el lugar que deben ser usados, en el momento que deben ser usados. Y él tenía a Pedro para este trabajo, no a Felipe. Felipe lo llevó con el eunuco, a Pedro lo llevó para hablar a Cornelio, porque Pedro sería una pieza clave para esta transición en la iglesia donde se empezaría a predicar a los gentiles. Entonces, este trabajo, esta misión estaba preparada para él. Y ahora llegamos a la visión de Pedro. Vamos a ir yendo al versículo 9. Pero antes un poco de contexto. Pedro se encontraba en la casa, dice, de un tal Simón el curtidor. Nos acordamos que él estaba viajando por la región, ¿no? Y fue enviado a una ciudad cercana, oró, un hombre fue sanado, que llevaba cojo 8 años, va y Tabita, que estaba muerta, es resucitada allá en Jope, y había habido como un avivamiento en la zona, mucha gente se había convertido, como vimos la vez pasada. Él había predicado el evangelio y muchos habían llegado a la fe en Dios. Ahora él se quedó ahí, muy seguramente para supervisar el trabajo que se estaba haciendo. Y entonces se nos dice que estaba en casa de este tal Simón curtidor en la ciudad de Jope. Y eso es muy interesante, porque él era un judío. Y nuevamente, mis amados, un judío no se quería en casa de un curtidor. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento decía que si uno tocaba un animal muerto, uno quedaba impuro. Entonces ningún judío viviría con un curtidor. ¿Por qué? Porque pasaría impuro todo el tiempo. Por tratar con personas que tocan animales muertos. Porque el trabajo de curtir no es tomar una piel de un animal muerto y darle cierto tratamiento para luego poder ser usada para vestido, para alforjas, para un odre, para lo que fuere necesario. Entonces es interesante que Dios ya venía haciendo como un trabajo en Pedro para esa transición de que él pudiera ir a predicar a los gentiles. Entonces ya Pedro no tenía esas cosas que, bueno, es un curtidor, pero el Señor lo salvó. ¿Cómo no puedo estar con él? Entonces Pedro ya había comenzado a mudar su mente por la obra que Dios hacía en él. Mientras los hombres enviados por Cornelio iban a buscar a Pedro, Dios preparaba a Pedro para esta nueva misión. Versículo 9. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, había pasado todo un día porque quedaba lejos Jope, y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar como la hora sexta, que eso sería como el mediodía, a las 12. El mediodía. Y tuvo hambre y deseaba comer, pero mientras le preparaban algo de comer, le sobrevino un éxtasis. Esa palabra éxtasis en el griego tiene que ver con asombro. También denota un trance, condición en la cual se desvanecía la conciencia ordinaria y la percepción de las circunstancias naturales, y el alma quedaba solo sensible a la visión impartida por Dios. Era como otro tipo de visión que él estaba teniendo. Y vamos a ver cuál era esa visión. Dice el versículo 11. Y vio el cielo abierto, y un objeto semejante a un gran lienzo que descendía, bajando a la tierra por las 4 puntas. Y había en él toda clase de cuadrúpedos y reptiles de la tierra, y aves del cielo. Y oyó una voz: levántate, Pedro, mata y come. Esta visión, mis hermanos, es muy interesante antes de continuar, porque la visión no acaba ahí. Pero aquí iré explicando porque hay varias cosas que ver. Esta visión, en el principio Pedro no la comprendía.
Había un lienzo donde había, dice, toda clase de animales. Muy seguramente animales puros como impuros, considerados para los judíos, ¿no? De repente vio una oveja, un animal puro, ¿no? Un becerro, un animal puro, y luego un reptil, un animal impuro, un conejo, un animal impuro, un cerdo, un animal impuro, y empezó a decir, qué cosa tan rara, animales puros, impuros, mezclados. En este lienzo que descendía del cielo. Pero el otro lo atormentó más todavía, lo asustó más. Que el Señor le decía, levántate, mata y come. Eso ya era bien desafiante para un judío como Pedro en la época donde estaba viviendo Pedro. Porque había animales que ellos consideraban impuros para comer en aquella época, como decíamos. En el Antiguo Testamento Dios había prohibido al pueblo comer ciertos tipos de animales. Esta fue una distinción que Dios puso entre su pueblo, el pueblo de Israel, y las naciones paganas a su alrededor. El pueblo de Dios debía ser distinto a todos los pueblos, en su vestimenta, su higiene, sus celebraciones y aún su alimentación. Dios había puesto varios distintivos a su pueblo. Ahora lo que Dios le mostraba a Pedro parecía ir contra todo lo que Dios les había enseñado al pueblo de Israel por más de un milenio. Entonces no es raro que a Pedro le vaya a parecer rara esta visión de lo que Dios le estaba mostrando. Ahora, ¿qué es lo que Dios le quería mostrar a Pedro? Que más adelante vamos a explicarlo en la siguiente enseñanza, pero que tenemos que ir viendo. El hermano Raúl Caballero distingue 3 asuntos aquí importantes. El primero, que la ley ceremonial judía había quedado atrás después de la muerte de Cristo. Una cosa que Dios le estaba mostrando es que esa distinción entre animales puros, impuros, toda esa parte ceremonial, de pureza e impureza ritual, ya no estaba vigente. Y era algo nuevo para los judíos, para nosotros muy claro cuando leemos la epístola a los hebreos. La epístola a los hebreos todavía no se había escrito. Había muchas cosas que Pedro aún estaba aprendiendo en aquel tiempo. Como que la ley ceremonial apuntaba a Cristo y ya esa sombra había pasado. Ahora teníamos a Cristo mismo. Entonces lo primero que Dios le estaba mostrando, esa ley ceremonial de puro e impuro estaba pasando. Segundo, que la separación que por siglos había experimentado la religión hebrea, en la que estaba separada por la acción del Espíritu, estaba llegando a su fin. No, todas esas distinciones externas que el Espíritu había puesto en las Escrituras de la antigüedad de vestir diferente, comer diferente, hacer ciertas cosas diferentes, estaba llegando a su fin esa separación. La estrechez del viejo judaísmo es contraria al Espíritu de gracia. No significa que el pueblo de Israel tenía que ser como todos los pueblos ahora y tomar la idolatría, o que nosotros los cristianos tenemos que vivir igual que los que no conocen a Dios. No es eso. Lo que estábamos hablando, que Dios iba a incluir a los gentiles en su pueblo. Y tercero, que Dios creaba una nueva fraternidad, un nuevo pueblo sin restricciones humanas y poniendo a todos los creyentes en igualdad de condiciones, fueran judíos o fueran gentiles. Efesios 2, versículo 13, habla de esto. Si me acompañan, que vamos a leer unos versículos. Entonces, antes de Cristo, el pueblo de Israel separado de las naciones. Pero versículo 13 de Efesios 2 dice, pero ahora, ¿no? Ese ahora ya era la hora que estaba viendo Pedro. Ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, está hablando de los gentiles, los que no eran judíos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. Porque Él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos, ¿no? El pueblo judío, el pueblo gentil, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Había una pared intermedia de separación en el Antiguo Testamento, levantada por ceremonias, por prácticas, como prácticas alimentarias, de vestimentas, cierta índole de pureza, impureza ritual, que ya estaba siendo derribada, aboliendo en su carne la enemistad. Y aquí entra eso de la ley ceremonial. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, ¿no? Todo eso fue abolido en Cristo. Toda esa ley ceremonial. En Él llegó a su fin, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz, y para reconciliar con Dios a los dos, tanto judíos como gentiles, en un cuerpo. Ya no iba a ser judíos por un lado y gentiles por otro lado, iba a ser la iglesia, un solo cuerpo formado por judíos y gentiles, hombres de toda nación, hombres, mujeres, doctos, indoctos, bárbaros, escitas, ¿no? Judío, gentil, ya no había diferencia, ¿no? Porque por medio de la cruz,
Hizo un solo cuerpo, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. En la muerte de Cristo esa enemistad de dos pueblos separados se acabó. La pared entre judíos y samaritanos, creyentes en Cristo, ya había sido eliminada hace poco. Cuando el evangelio fue predicado a los samaritanos, que también estaban separados de los judíos. Samaritanos eran de las otras 10 tribus mezcladas con asirios, con sirios, que estaban separados del pueblo judío. El pueblo judío dijo, ellos están contaminados, se mezclaron con los gentiles. Esa pared fue destruida en Cristo cuando se les predicó el evangelio y recibió en el Espíritu Santo. Cuando Pedro fue, oró y recibió en el Espíritu Santo. Ahora seguía otra pared más que había que romper, la que separaba a los judíos y samaritanos de los gentiles. Esa es la pared que seguía. Le había llegado el turno de ser tirada. Pero Pedro a veces salía con unas cosas, ¿no? Varias veces lo hacía. Y aquí también me salió con una de esas antiguas cosas. Con una negativa. Se puso a decirle no a Dios. ¿Se acuerdan cuando le dijo, no, te acontezca tal cosa? Y se dijo, apártate de mí, Satanás. En otra ocasión, señor, no, yo no te negaré. Y la miel la embarró. Y ahora otra vez, pues, le había salido un poco el viejo Pedro. ¿No? Mas Pedro dijo, de ninguna manera. Como cuando dijo, no me lavarás los pies. ¿No? Y aquí dice, no, de ninguna manera, yo no voy a comer eso, Señor. ¿Cómo voy a comer animales impuros? Porque yo jamás he comido nada impuro o inmundo. Entonces Pedro no comprendía aún la enseñanza que Dios le estaba impartiendo, lo que acabamos de explicar. Él aún pensaba que era un asunto de comida o de bebida. Y aún como no aceptaba a los gentiles que Dios estaba llamando a la fe. Esta palabra impuro, para explicar un poco, es koinos. Como de koinonías, parecido. Ya común, lo contrario a apartado, lo contrario a consagrado, o sea, a algo especial. Lo común en el sentido de que no era para aquellos que eran parte del pueblo de Dios. No, eso lo pueden hacer los gentiles, o lo pueden comer los gentiles. Nosotros somos un pueblo apartado y solo comemos cosas apartadas y purificadas por nuestro Dios. Era como la idea. Si yo he comido nada impuro, Señor, nada que sea común, que los gentiles coman, y nosotros como algo, solamente he comido lo que tú has apartado para comer. Señor, es como la idea que Pedro quería transmitir, algo que era solo propio de los gentiles y que no era para ellos. Yo nunca he comido tal cosa. O también dice inmundo, en el sentido religioso o de que contamina para lo ceremonial o lo ritual. Los gentiles eran entendidos como por impuros, contaminados por su forma de vida, por sus costumbres paganas y por su alimentación para los judíos. Aún eran comparados con perros y con cerdos. Despectivamente así se referían los judíos a los gentiles. Los perros, los cerdos, los impuros, los contaminados. Pero Pedro había sido criado en esa cultura, ¿no? Había sido una cultura donde los romanos eran los invasores, los romanos eran los impuros, los paganos, los idólatras, ¿no? Los inmundos. ¿No? Era lo normal en la época de Pedro. Había prejuicios hacia aquellos que Dios quería salvar, ¿no? A los gentiles, para muchos judíos, Dios solo obraba porque quería salvar a la descendencia de Abraham y a más nadie. Y Pedro tenía que empezar a cambiar esa visión, recibir una nueva visión. Y es tremendo. Cornelio estaba dispuesto a mandar a llamar a Pedro, siéndole un romano, llamar a un judío para que le predique el evangelio y a prepararse, y él iba a preparar su familia para escuchar el evangelio. Más adelante vamos a verlo. Pero Pedro no estaba dispuesto a ir y a predicar el evangelio a los gentiles. Los incrédulos buscando escuchar el evangelio, y a veces los cristianos no estamos dispuestos a ir a predicarles. Algo así, lo que estaba viendo Pedro. Estaba en la misma ciudad de Jope donde Jonás, cuando Dios dijo, ve a Nínive, que también eran gentiles, dijo, no voy a ir, se escapó para Tarsis. ¿No? ¿Se acuerdan? Es muy parecido a Jonás. Estaba Pedro. Yo no voy a ir, Señor. Hubiera dicho, si de una Dios le hubiera dicho, ve a los gentiles. Yo no voy a ir. Entrar en casa de gente inmunda, gente impía, gente contaminada. Dios tiene que cambiar su pensamiento. Ahora sabemos cómo acabó Jonás, ¿no? Acabó yendo a Nínive. Les predicó y se arrepintieron. Ahora, menos, gracias a Dios, aquí Pedro no se hizo igual de terco, no hizo falta que lo tragara un gran pez y lo escupiera en casa de Cornelio en Cesarea, sino que él iba a escuchar a Dios. Iba a terminar de la misma manera. Ahora, para sacar una aplicación de esto, mis hermanos, ¿cuántas veces nosotros, por nuestros propios prejuicios, ¿no?, hacia las personas no estamos dispuestos a hablarles de Cristo?
y a predicarles el evangelio. Tal vez digan, no, hermano, yo no tengo esos prejuicios. Pero a veces nosotros tenemos como cierto atractivo por cierto tipo de personas. Tal vez de cierto estrato, tal vez de ciertas profesiones, tal vez por dónde viven, por cómo visten, por su pasado. Y a veces nosotros decimos, a ese yo no me le acerco. No, porque qué peligroso, no porque qué feo, no porque qué terrible esas personas. Y a veces, muchas veces en el pueblo de Dios hay ese tipo de prejuicios. Aún a veces entre cristianos con cristianos, pero más terrible es entre cristianos hacia incrédulos. Prejuicios que nos privan de poderles hablar de Dios. Muchos piensan que hay quienes no son dignos de que se les predique y otros sí son dignos. Él sí es digno, él debe hablar de Dios. El otro, no. Ese es muy rarito. No, ese no le va a hablar de Dios. Un hermano llamado R.E. Spencer, en su día me vi una película que la recomiendo, se llama La locura de Dios, muy buena. Y este hermano había escrito así en una revista, él decía, hablando honestamente, el hombre que no se siente impulsado a extender el conocimiento de Cristo entre la humanidad, debiera abandonar a Cristo por completo. ¿Qué derecho tiene a Cristo? Si Cristo no puede salvar al mundo, no puede salvar ni a una sola alma. Si Él puede salvar un alma, es lo más horrendo negarlo a cualquiera, aún al más bajo. Qué tremendo que dice nuestro hermano, mis hermanos. Si Cristo murió para salvar a todos, ¿cómo nosotros vamos a tener preferencias por algunos y callar el evangelio para otros? ¿No? Como si ellos no tuvieran la misma necesidad que teníamos nosotros. Y que todos tienden a escuchar la palabra de Dios. El más bajo, hermanos, el peor pecador, aún el drogadicto, el alcohólico, el homicida, el violador, aún el más despreciable de los hombres, Dios lo puede salvar. Dios no envió que se le predició a Saulo de Tarso que había votado para que varios de sus hijos fueran muertos. Y el Señor, sin embargo, lo buscó. A veces pensamos que somos tal vez mejores. No, que nosotros éramos más dignos de escuchar el evangelio. Los demás no son tan dignos. Por eso es que Dios me salvó a mí, que yo era especial. No, mis hermanos. Nos olvidamos de dónde nos ha sacado el Señor. Aún al despreciado, al pobre, al rico. Pues a veces a mí se desprecia a los ricos. Al desnudo, al intelectual, al indocto, al pagano adorador de piedras y de madera, como al religioso opulente, mis hermanos. No son tan bajos que no necesiten el evangelio de Cristo y que no vamos a predicarles. No importa si fuera nuestro mayor enemigo. Dice, ama a tu enemigo, ¿no? Lo hemos estudiado. Amar al enemigo. Odiar a nuestro enemigo sería callar el evangelio. Amar a nuestro enemigo sería predicarle el evangelio. No importa qué tan bajo haya caído, cuántos años hubiera hecho. No es indigno que le prediquemos el evangelio. Deberíamos predicárselo. Debemos predicar el evangelio. Si Dios nos envía, ¿pondremos obstáculos? ¿Nos estimaremos más dignos a nosotros mismos? ¿O más bien deberíamos decir juntos como el apóstol Pablo, palabra fiel y digna de ser aceptada por todos? Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Ese era el concepto del apóstol Pablo. Yo voy a predicar a todos. Yo era el peor de todos. No hay uno peor que yo al que no le pueda yo predicar, que no necesite el evangelio, si yo era el más necesitado. ¿No? Pedro decía no, al igual que Jonás, que no iba a ir, pero Pedro terminaría yendo. Tercero, al versículo 15, vamos a ver que Dios es el que purifica. De nuevo, por segunda vez, llegó a él una voz: lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú impuro. Y esto sucedió 3 veces. E inmediatamente el lienzo fue recogido al cielo. Muy seguramente con esta escena Pedro todavía no estaba entendiendo, pero muy seguramente él se acordó de algo muy parecido que el Señor Jesús les había enseñado cuando estuvo con ellos. Seguramente Dios le estaba recordando qué es lo que purifica y qué es lo que contamina al hombre. No, muy seguramente Pedro se acordó de la enseñanza del Señor cuando los fariseos los veían a ellos, incluido a Pedro, que comían sin lavarse las manos, con las manos inmundas, contra la tradición de los ancianos de Israel. Ahí en Marcos, capítulo 7, si me acompaña. Sabemos que el Evangelio de Marcos fue dictado por Pedro a Marcos.
Entonces esto es lo que Pedro se acordaba. Esto es tal vez muy seguramente lo que Pedro recordó cuando escuchó esto: lo que yo he purificado, tú no lo llames impuro. Vamos a poder ayudar a entender lo que Dios le quería hablar a Pedro. Dice, dejando el mandamiento, dice el versículo 7-8, ya respondiendo a esos fariseos que dijeron, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos antes de que comen con manos inmundas? Y al final les dice lo siguiente: primero confronta a los fariseos antes de explicar el asunto de la inmundicia. Él dice, dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. También les decía, astutamente violáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque es la tradición de lavarse las manos antes de comer, porque si uno comía sin lavarse las manos, uno se contaminaba, pero no contaminado en cuanto a que con bacterias o contaminado en cuanto a que tenía las manos sucias. Ellos tenían una superstición, que si uno lavaba las manos antes de comer, uno como se contaminaba el ser interior, ¿no? Como una superstición rara, una tradición. Y el Señor los confronta. Ahora Pedro estaba haciendo algo muy parecido a estos fariseos. Por causa de su tradición estaba diciéndole al Señor no a los mandamientos de Dios. Y muchas veces nosotros también desobedecemos a Dios porque nuestras costumbres, nuestras tradiciones religiosas son más amadas por nosotros que la propia verdad. Muchas iglesias condenan lo que Dios no condena. Impiden lo que Dios enseña. Llenan la iglesia de sus propios mandamientos y mutilan el cuerpo de Cristo, porque siguen sus tradiciones en desobediencia a la palabra de Dios. Nosotros conocemos iglesias así, que tú vas tan llena de tradición, y lo que dice la palabra claramente, les cuesta obedecerlo, les parece hasta desorden, una locura. Pero eso sí, lleno de tradiciones de hombres, cosas que Dios jamás mandó, que se transforman en institución, e impiden que los hombres sirvan a Dios con libertad. Impiden que los hombres adoren a Dios con libertad. Impiden que vivan la palabra de Dios con libertad. Por sus tradiciones. Pedro tenía muchas tradiciones también, que traía de su pasado. Y esas tradiciones que se había vuelto porque Dios ya había abolido los alimentos, ese asunto de las cosas rituales, eran justamente eso. Se había transformado en una tradición para yo nunca he comido nada inmundo. Nunca he comido nada impuro. ¿No? Tenía esa tradición. Y una buena pregunta para nosotros, hermano, hermana, ¿qué tradición te estorba para obedecer a Dios? ¿Qué tradición familiar? ¿Qué tradición personal? ¿No? Algún gusto tal vez personal, preferencia que nos impide de obedecer lo que Dios nos manda hacer. Como a Pedro. Versículo 14. Y llamando de nuevo a la multitud les decía, escuchen todos y entended, no hay nada fuera del hombre que al entrar en él pueda contaminarlo, sino que lo que sale de adentro del hombre es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga, ¿no? No es lo que entraba por comer con las manos sucias, lo que contaminaba el ser interior y espiritual del hombre, lo que lo llevaba a pecar. Era lo que salía de su corazón, como vamos a ver más adelante. No es lo que entra el hombre, sino lo que sale de dentro del hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Entonces la multitud se fue a su casa y los discípulos como que no entendieron bien y se acercan a preguntarle qué significa la parábola. Y les dijo, ¿también ustedes son faltos de entendimiento? ¿No comprenden que lo que de afuera entra al hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el estómago y se elimina, declarando así limpios todos los alimentos, dicen paréntesis. Entonces el apóstol Pedro de repente pone una cuña. Él ya había entendido en el futuro cuando se escribió el Evangelio que todos los alimentos son puros. En aquel tiempo aún no lo había entendido. Pues digo que seguramente se acordó de este episodio, cuando esto del lienzo. Y versículo 20, y decía, lo que sale del hombre, esto es lo que contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo e insensatez. Todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. Y qué interesante, mis hermanos, que nosotros éramos impuros así, sucios, contaminados por el pecado que salía de nuestro corazón. Éramos malos, teníamos malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterio, avaricia, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo e insensatez. Salía, brotaba, manaba de nuestro corazón. No por lo que comíamos, sino por lo que éramos y hacíamos, que salía de nuestro propio corazón. Pero Dios había prometido purificar.
en un nuevo pacto a su pueblo. Ezequiel 36:25 dice: entonces os rociaré con agua limpia y quedaréis limpios. De todas vuestras inmundicias, de todos vuestros ídolos os limpiaré. Además, miren esto, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, un corazón que es sensible a Dios, que puede responder a su voluntad. Pondré dentro de vosotros mi espíritu. Está hablando del Nuevo Testamento, cuando el Espíritu vendría a morar en nosotros. Y haré que andéis en mis estatutos y cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Entonces Dios había prometido que llegaría un tiempo, por medio de sus profetas, en el cual Él limpiaría a su pueblo. Lo purificaría. Somos que el pueblo de Israel también era un pueblo contaminado, aunque se creían tan puros. Era un pueblo con idolatrías y con cosas malignas que salía de su corazón. Pero a ellos, tanto a judíos como a gentiles, que estaban contaminados, Él ha limpiado en Jesucristo. A quien Dios limpia desde adentro, no podemos llamar sucio. A quien Dios purifica de un nuevo corazón, no podemos llamar profano. Éramos sucios, impuros, y ahora somos llamados santos, hijos y limpios por su sangre. Es algo tremendo, y es lo que Dios quería enseñarle a Pedro. No llames impuro lo que yo he purificado. Él estaba purificando un nuevo pueblo para sí por medio de su Hijo. Y esto es algo que Pedro tenía que entender, que Él también iba a purificar a los gentiles. Todo eso que hacía inmundo a los gentiles, igual que a los judíos, Él iba a purificar en Cristo Jesús. Y ahora, para ir terminando, dice: los mensajeros de Cornelio iban a llegar, ¿no? Mientras Pedro estaba perplejo pensando en lo que significaba la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio después de haber preguntado por la casa de Simón, aparecieron a la puerta. Y llamando, preguntaron si allí se hospedaba Simón, el que también se llamaba Pedro. Ahora Pedro dice que estaba meditando, estaba pensando qué es lo que significaba esto. Todavía no comprendía lo que el Señor le quería enseñar. Tal vez pensaba que la visión trataba solamente de los alimentos. Bueno, ya no hay alimentos impuros. O que Dios permitía cualquier cosa que antes era considerada inmunda para los judíos. Tal vez pensó que se trataba de la casa de Simón. El Señor me está mostrando que aunque Simón es un curtidor, Él lo ha purificado. ¿Quién sabe qué estaría pensando Pedro? No comprendía las implicaciones. Porque nuestras propias percepciones, ideas preconcebidas, prejuicios y entendimientos limitados muchas veces son un obstáculo para el avance del plan de Dios. Y Pedro estaba luchando en su interior consigo mismo, intentando entender esto. Por eso tenemos una visión muy limitada de las cosas. Los judíos pensaban que Dios quería salvar solo al pueblo de Israel. Y Pedro necesitaba entender y permitir que Dios le mostrara, ampliara su visión para que pudiera ver más lejos y él pudiera comprender el alcance de la salvación de Dios, que también quería incluir a los gentiles. Eso es algo importante porque la revelación de las Escrituras, mis hermanos, es progresiva. Nadie en la Biblia, de que se comenzó a escribir, sabía cómo iba a terminar esto. Todo lo que el Señor iba a hacer en el futuro. Ahora tenemos una visión más completa porque tenemos todas las Escrituras completas. Para Pedro esto en aquel tiempo era algo progresivo. Tú ves en Hechos de los Apóstoles cómo la visión de la iglesia se va ensanchando y van comprendiendo el plan de Dios. No que hubiera algo nuevo, una nueva revelación. Era la misma revelación siendo iluminada y explicada por el Espíritu Santo hasta nuestros días. Esa revelación que ahora iba a abarcar a los gentiles y termina en Apocalipsis con personas de toda lengua, nación, linaje, sirviendo delante del trono del Cordero. Versículo 19. Y mientras Pedro meditaba sobre la visión, el Espíritu le dijo: mira, 3 hombres te buscan. Levántate pues, desciende y no dudes en acompañarlos, porque yo los he enviado. Qué tremendo que el Espíritu de Dios tuvo que intervenir, porque Pedro estaba allí todavía en su confusión. Para que Pedro acompañara a estos 3 hombres. Muy seguramente estos 3 hombres, si hubieran venido a buscar a Pedro sin que el Espíritu Santo le hablara y le mostrara esta visión, él tal vez no hubiera ido. Hechos gentiles buscando a Dios, qué raro. Pero el Espíritu Santo le dijo: baja. Tuvo que intervenir el Espíritu de Dios. Si no, tal vez Pedro jamás hubiera ido. Entonces, en ocasiones, mis hermanos, Dios a veces pone personas en nuestro camino para que les hablemos, porque tal vez nosotros nunca iríamos a hablarles. Lo estaba haciendo con Pedro. Versículo 21. Y Pedro descendió a donde estaban los hombres y les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que me habéis venido? Pedro fue obediente a la voz del Espíritu Santo. Descendió. Aunque no entendía, él obedeció a Dios. Y les preguntó qué trataba el asunto.
Nosotros también, mis hermanos, deberíamos descender de nuestros perjuicios, bajarnos de nuestras tradiciones y humillarnos ante la voluntad y la palabra de Dios, como estaba haciendo Pedro. Y ellos dijeron a Cornelio el centurión, un hombre justo y temeroso de Dios, y que es muy estimado por toda la nación de los judíos, le fue ordenado por un santo ángel que te hiciera venir a su casa para oír tus palabras. Así terminamos el estudio de hoy, viendo cómo Dios le dio una visión a Cornelio, un hombre que en su ceguera buscaba de Dios, con una piedad que no era suficiente para salvarlo. Pedro, un hombre que aunque era salvo, aún tenía muchos prejuicios, ideas preconcebidas que traía de la vieja religión, de la vieja levadura, y que necesitaban ser sacadas para que él comprendiera el alcance de la salvación de Dios. Y terminamos aquí con estos hombres llegando a buscar a Pedro. Y nos queda ahí la incógnita de cómo continuará, ¿no? Cómo Pedro irá, cómo será ese avance hacia los gentiles. Entonces, para que nos llevemos esto en el corazón, mis hermanos. Esto es una invitación del Señor, mis hermanos, la palabra de hoy, a negarnos a nosotros mismos, a lo familiar, a lo estrecho de nuestro corazón, a fin de poder avanzar en las cosas que Dios quiere que hagamos para su gloria. Quiera Dios, mis hermanos, que seamos una iglesia que viva bajo los límites de la palabra de Dios, pero que no le ponga límites a la palabra de Dios con sus tradiciones. Una iglesia de individuos no restringida por prejuicios, sino libres en Cristo para sacrificar aún nuestra libertad en Cristo, sean anhelos, sean deseos, y nuestras vidas para llevar a cabo la misión de Dios. ¿Qué te detiene de la obra de Dios para que sea completa en tu vida? Dios quiera que, mis hermanos, hoy el Señor nos lleve a renunciar a lo que sea para abrazar su voluntad y recibir la visión de su palabra. Que el Señor nos ayude